Buenas noches. Muchísimas gracias, Gustavo Esteva, por estar y aceptar este programa especial que estamos haciendo con la Hora Sexta y en el encuentro, este primer coloquio que se celebra hoy aquí en CIDES y Unitierra. Tú eres fundador y miembro colaborador de la Unitierra Oaxaca, parte del Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales en Oaxaca. Me has comentado que toda la Unitierra Oaxaca es adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y bueno, ustedes colaboran en muchos espacios de medios alternativos. Entonces, tu palabra para nosotros es muy importante porque no se trata solamente de alguien que ha estado construyendo pensamiento intelectual, académico, sino alguien que ha estado construyendo desde los movimientos otras formas de hacer todo. Yo quisiera retomar unas palabras que tú dijiste y que es posible que en estos espacios, en este tipo de encuentros, en este tipo de coloquios, podamos nosotros todos aprender de todos. No es retórica eso, Esteban, no es una ilusión guajira que tenemos de horizontalizar nuestros movimientos. ¿Es viable desde tu perspectiva y cómo es eso posible? Mira, quizás lo empezaría con una referencia muy personal. Mi crisis personal más grave ocurre en los 80, cuando resultaba muy claro en trabajo con pueblos indios, con pueblos campesinos, con marginales urbanos, que todas las categorías en que yo había sido educado no servían. Durante un tiempo pensé que era problema de ignorancia, entonces quería saber más economía, más sociología, más ciencia política, y mientras más aprendía ciencia, menos entendía lo que pasaba en la realidad de base. Lo que yo viví en los años 80 ha ocurrido a escala mundial en los últimos 20 años. Es decir, hay un reconocimiento de la derrota de la academia en este proceso. De la misma manera que los políticos, los académicos, no supieron prever la crisis en la que actualmente estamos, no saben entenderla y mucho menos encuentran maneras de salir de ella. Y yo creo que esto está permeando todas las capas de la sociedad y está llegando a la gente. La gente se da cuenta de esto. La gente se da cuenta que estas cosas que se asumieron como verdad revelada, como que esto es lo que dice la ciencia, son los postulados correctos, es lo que dicen los que saben del asunto, que no sirven, que no valen, que no se han cumplido sus pronósticos, que no se han cumplido sus planteamientos, que no corresponden a la realidad. Se está dando algo que se construye espontáneamente, que algún pensador llamaba el saber histórico de lucha. Es cuando desde la propia gente, desde su experiencia directa, se junta con algunos estudiosos y la combinación de estos dos elementos da el saber histórico de lucha. Los estudiosos lo que han hecho es recoger experiencias del pasado, sistematizarlas, formalizarlas y compartirlas. Yo creo que esto es lo que se está dando. Pero vivimos en un tiempo de enorme incertidumbre, en un tiempo de caos. El caos es lo que preside. En esta incertidumbre, la reacción habitual, la más grave, la más peligrosa, es ante el susto que da la incertidumbre, correr para atrás. Unos corren hasta muy atrás y van a los fundamentos. Son los fundamentalistas que tenemos por todos lados. Estos fundamentalistas que se vuelven muy peligrosos, son extremadamente peligrosos. Vemos algunos ejemplos, pero no vemos otros. Cada fin de semana hay en 20 ciudades de Estados Unidos grupos de 10 a 15 mil personas que dicen vamos a matar musulmanes. Vamos a matar musulmanes. Son fundamentalismos graves. Hay unos que dicen hay que quemar más bosques, porque la Biblia dice que cuando no quede un solo árbol se vendrá el apocalipsis y nosotros nos iremos al paraíso porque nosotros somos los buenos. Es decir, este tipo de fundamentalismo enloquecido, que destruye naturaleza, que genera violencia, es muy peligroso, y desde luego los más peligrosos son los fundamentalistas económicos que tenemos en nuestro país claramente a la cabeza. Felipe Calderón y su gordo están rezando el catecismo para regresar al pasado, pero infortunadamente lo mismo nos pasa del lado izquierdo. Es decir, ante la incertidumbre, como las categorías en que muchos de nosotros fuimos educados ya no funcionan, no permiten leer lo que está pasando, hay mucha gente que pretende ubicarse a la izquierda, que lo que está haciendo es correr al pasado, a un sitio que consideran más seguro. Esta obsesión con el poder no es gratuita, es toda una historia atrás. Durante muchísimos años en América Latina el Estado era la agente del cambio. ¿Qué cosa había que hacer?
conquistar el Estado para desde el Estado hacer la revolución. Hacer la revolución consistía en conquistar los aparatos de Estado. Esta obsesión viene de mucho tiempo atrás. Esta forma de hacer las cosas fracasó, ya lo sabemos, ya nos consta, pero existen ahora muchas personas que ante la incertidumbre del momento corren hacia atrás. En ese marco, Esteban, tú dijiste hace rato, estamos ante la posibilidad de crear nuevas categorías, de ir hacia nuevos caminos. El EZLN en concreto y los movimientos antisistémicos, de los cuales el EZ es parte, ¿cómo están creando estas nuevas categorías desde la praxis? ¿Cómo están construyendo esta nueva teoría política desde tu gusto, desde tu particular punto de vista? Desde la praxis, con un elemento que me parece muy, muy importante, que es una de las novedades que trae el EZ al conjunto. Precisamente por tratarse del fin de una era, es un momento que tenemos que ir al pasado para adivinar nuestro futuro. Es decir, que no vamos a encontrar, no podemos leer el futuro, tenemos que ver hacia el pasado, recordar la experiencia del pasado. Yo diría, los pueblos indios que han logrado mantener su continuidad histórica, nosotros decimos que su mejor tradición es la tradición de cambiar la tradición de manera tradicional, lo que les da continuidad, que mantienen viva la tradición, aunque están cambiando constantemente, no están paralizados en un pasado. Yo creo que lo que los zapatistas aportan es esta capacidad de sabiduría sobre el pasado, de haber aprendido de una experiencia larga, de haber reflexionado mucho qué cosa significa la resistencia y qué cosa significa pensar los pasos adelante. Yo creo que los zapatistas pusieron sobre la mesa, sin ser, nunca fueron un movimiento indígena, pero pusieron sobre la mesa toda la tradición indígena, que es una tradición indispensable para este momento de cambio. Esta tradición indígena lo primero que hace es recoger de este fondo de la tradición una serie de elementos que nos permiten ver el mundo de otra manera, que nos permiten, ellos han estado viendo este mundo desde afuera, este mundo occidental o occidentalizado, lo han visto desde su propia tradición. Cuando este mundo occidental, porque no debemos olvidar que esto que hablamos aquí en este coloquio de la economía mundo capitalista es un proyecto occidental, es un proyecto creado por los occidentales y que se muere un proyecto occidental. Bueno, los pueblos indios han estado viendo ese proyecto occidental desde afuera y resistiéndolo. Entonces tienen una experiencia que nos han compartido a través del zapatismo. Yo creo que esa es en parte la explicación de la vitalidad del zapatismo, hacer viva y actual una larga tradición. Ahora, podríamos plantear que sus contribuciones, la forma de verlas con su pertenencia, una forma de hacerlo en el lema que se ha planteado, mandar obedeciendo, ¿qué significa para el momento actual? Lo que hoy vemos en el mundo es que en el mismo instante en que la llamada democracia se consagra como ideal universal, es decir, en este momento no hay un solo país que plantea una alternativa distinta a la democracia, todos los países aceptan el ideal democrático sin vacilaciones, es el mismo momento en que hay un desencanto universal con la democracia, que la gente está abandonando las urnas y está harta de lo que se hace en nombre de la democracia. Es decir, que se consagra el ideal cuando todo el mundo sabe que eso no sirve. Y el problema es que cuando se llega a la conclusión de que eso no sirve, no se ven opciones. Y se repite incansablemente una vieja frase de Winston Churchill que decía, la democracia es el peor de los regímenes posibles a excepción de todos los demás. No, momento, ¿cómo que a excepción de todos los demás? A excepción de todos los demás de ustedes. Pero aquí nosotros tenemos, y esa es la experiencia que aportan los pueblos indios, tenemos una forma de gobernar que no es la democracia de representación, que es la democracia de presencia, que es esta democracia autonomista o radical, no es una utopía, no es algo que no existe, no es un sueño, no es una posibilidad lejana, es algo que hemos practicado por cientos de años. Y esto que hemos practicado es lo que se plantea como una opción. Entonces viene una absoluta pertenencia de una experiencia concreta que encuentra una fórmula política para extenderse en un momento crítico del mundo. Creo que otro aspecto absolutamente central es las calamidades naturales que hoy vivimos.
que se viven con verdadera preocupación, que están expresando la enorme irresponsabilidad con la que hemos vivido, que es una lógica del capital. Esta lógica del capital que ha hecho posibles estas calamidades naturales son posibles por un desligamiento dramático del hombre respecto a la naturaleza. Ese es el proyecto occidental, eso hizo Occidente. Separó a los hombres entre sí al crear al individuo posesivo y de la naturaleza. Y le dijo, tú puedes dominar el mundo y usa el mundo lo tienes a tu servicio. De nuevo, los zapatistas ponen sobre la mesa esa vieja tradición, hablar de la madre tierra, no del ambiente, una relación con la tierra como la que se tiene con la madre, una relación que es de naturaleza completamente distinta. Es una aportación de qué cosa es lo que hace falta hacer frente a los temas gravísimos de las calamidades naturales. Menciono apenas 2 ejemplos de una enorme variedad de aspectos en que